Quiero detenerme un poco, porque esta herida va de la mano, y acá es donde más quiero trabajar, de la mano del Espíritu Santo. No se siente digna de recibir bendiciones. Hasta el simple hecho de no comprarse un par de zapatos, inconscientemente no se siente digna. Hay una condición y una conciencia de indignidad. Y esta conciencia de indignidad pudo haber sido sembrada desde el propio engendramiento de la persona cuando fue concebida por sus padres, porque hubo rechazo y fue el producto de una relación ilícita, porque era un embarazo no deseado, por lo que sea, entra esa condición de indignidad y marca y sella la vida de esta persona. Y la persona va por la vida y no sale adelante en el sentido de que va a llevar la bendición, va a llegar la honra, va a llegar el ascenso y ¡pum! Se lo dan a otra persona, o se tranca, o algo pasa. Y es la misma persona por ese sello de indignidad, donde no se siente merecedora y es algo inconsciente, se siente indigna de recibir la bendición, de que le vaya bien en la vida, de tener reconocimiento, de tener prosperidad, de brillar, de ser colocada en alto. Y desafortunadamente se está autosaboteando inconscientemente para no recibir las bendiciones. Y es algo que obra, que opera, porque nuestra mente es electromagnética. Nuestras emociones, unas son magnéticas, las otras son eléctricas, pero son situaciones que atraen o repelen. Y esto no solamente puede venir desde ese instante, sino también, como hemos visto, esa condición de indignidad de lo que se sembró en los primeros años de vida, sino también y muy comúnmente es algo que viene por linaje, un linaje de no sentirse digno, de no sentirse merecedor, de sentirse sucio. Y acá tiene que ver también mucho con la parte sexual, viene muy unido con la parte sexual. Cuando hay este tipo de heridas, generalmente como también viene el condicionamiento de que el sexo es malo, de que es sucio, de que es feo, desafortunadamente se atraen abusos sexuales. O sea, es un círculo vicioso, se atrae el abuso sexual y son linaje de familias con abuso sexual. Y todo viene de una herida, de humillación y de vergüenza y de una mala e inadecuada interpretación al sexo. No sé si me hago entender de que el hecho de tener una inadecuada concepción de algo tan hermoso es dado por Dios a la pareja como fue la sexualidad y se ha traído la connotación de sucio, feo, cochino, indigno, genera un círculo vicioso de abuso sexual, atrae el abuso sexual en las familias. Entonces, ¿qué más queda por decirles? Creo que no más. Bueno, sí, falta la parte física. Acuérdense, siempre hemos visto que también hay una trascendencia en la parte de salud. Estas personas con este tipo de heridas tienden a sufrir de heridas de espalda, bien sea a nivel cervical, a nivel de dorsal, o sea, cuello, espalda o cintura. ¿Por qué? Porque como les están cargando esas responsabilidades de los demás, porque todo el tiempo están sirviendo e incluso le están cargando las responsabilidades a los demás, estas personas llevan un peso sobre sus hombros y sobre su cuello, sobre su espalda, y resulta que el problema no es físico, que termina en un problema físico porque terminan haciendo artrosis degenerativa de columna, osteofitos, hernias discales, pero es por el peso emocional que están cargando. Adicionalmente, es frecuente que padezcan enfermedades del hígado debido a que se preocupan en exceso por los otros. Adicionalmente, pueden tener problemas de garganta, se les va la voz o hacen infecciones a repetición en garganta y no pueden hablar. ¿Por qué? Porque como se les inhibió desde chiquitos o por linaje para hablar. Acuérdense que en nuestros antepasados, cuando hablaban, usted no puede hablar, cállese, y ¡pum! Venía el totazo, el golpe con lo que fuera, la chancleta, lo que sea. La persona tiene miedo a expresarse, miedo a hablar. Entonces, y esto no, casi siempre no solamente en nuestra propia vivencia, sino viene de generación en generación. ¿Cuántas veces callaron a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas? No podían hablar, era terrible y no era un grito solamente, era el grito y el golpe o el castigo.
Entonces, y muchas veces delante de cualquier persona, y la humillación era aún mayor. Adicionalmente, como tampoco puede expresarse, ¿qué queda también en el cuello? No solamente las cuerdas bucales, sino la tiroides. Y entonces la tiroides también tiende a afectarse en estas personas. Y quiero acabar con algo. Y es algo, a raíz de muchas de estas situaciones, es el origen de la sobreprotección muchas veces de una madre hacia un hijo o de un padre hacia un hijo. Porque hemos visto que este tipo de personas que tienen este tipo de heridas tratan de ayudar tanto a los demás, que cargan las responsabilidades de los demás, sobreprotegen a los demás y están causando doble daño o triple daño o más daño. ¿Por qué? Porque al cargarle las responsabilidades a los demás y sobreprotegerlos, primero inconscientemente están lastimando la autoestima de esa persona diciéndole: tú no eres capaz, por eso te lo tengo que hacer yo. Y por eso te tengo yo que ayudar. No eres capaz de hacerlo solo. Es una lectura inconsciente que ni la persona que lo está haciendo ni la que lo está recibiendo se da cuenta. Y oh sorpresa, esa persona va con una autoestima baja. Le daña la autoestima. Pero número 2, que al cargarle las responsabilidades y no dejar asumir a la persona las decisiones y las consecuencias de las decisiones, por querer ayudar y meterse siempre en estar ayudando, esa persona no crece, no se desarrolla. Fíjense lo dañina que es una sobreprotección. Entonces, los dejo con esa inquietud, revisen con sus hijos si están haciendo, no solamente el querer ayudar, no, todo tiene un límite, pero toca dejarlos crecer, toca dejarlos asumir sus decisiones y las consecuencias. Y es nuestro deber es orar. Como dice, uno llega como padre a educarlos, pero uno no le puede toda la vida estar asumiendo las decisiones y las responsabilidades y en una ayuda permanente que no los deja a ellos crecer. Y Proverbios 2, y ahí es donde digo, apóyennos mucho en oración. Y esto es una estrategia que Dios me regaló en algún momento de la vida para con una personita que necesitaba orientar. Y yo dije, ya no puedo hacer más, ni cubrirle sus responsabilidades, ni asumir las consecuencias de sus decisiones. Y el Señor me regaló esto, y es Proverbios 2, ojalá lo lean en Nueva Versión Internacional o en Traducción Viviente, y va del versículo 1, creo que es hasta el 12, y habla sobre la sabiduría, y yo se lo aplicaba a la persona. Señor, gracias porque tu sabiduría entra en su corazón y las decisiones sabias lo protegen y lo guardan de las personas malvadas. Es muy bonito cuando ustedes se lo aplican a esta personita que ustedes ven que necesita ser sabia en sus decisiones. Hijos, amigos, padres, hermanos, jefes, aplíquenselo. Y es impresionante. Pasaron 2 meses orando así, casi todos los días. Y yo le daba gracias, lo aplicaba dando gracias. Pero el versículo que más me gustaba era: tu sabiduría ha entrado en su corazón y las decisiones sabias lo protegen. Y lo protegen de las personas malas. Bueno, ahí describe una cantidad de las personas malvadas, etc. Yo llevaba 2 meses orando y yo no había visto ningún cambio. Y yo dije, esto no sirvió de nada. Cuando, sorpresa, por boca de la propia persona, me expresó, me dijo, tomé tal decisión. Y yo, oh Dios, y era por lo que yo había estado orando, que tantos años o meses había estado luchando, tratando de decir, mira, esto no sirve así, esto no es así, por favor, cuídate en esto. Y no sirvió de nada. Pero con 2 meses orando de esta forma, la misma persona tomó la decisión sabia y correcta.